Buenas tardes. Bueno, el tema que hoy quisiera tocar tiene que ver con una reflexión personal que podemos hacer nosotros y cada uno de los miembros de nuestra familia, pensarnos a nosotros mismos y de qué forma resolvemos nuestros conflictos interiores, nuestras situaciones quizás de pecado, de heridas, problemas emocionales. Y una forma errada de resolver estas situaciones tiene que ver con la negación. Jeremías 6:14 dice: tratan por encima las heridas de mi pueblo, dicen que todo está bien cuando todo está mal. Este es un pasaje muy contundente y casi dramático, ¿no? Por eso nosotros tenemos que asumir cuando estamos mal y resolverlo. ¿Qué es la negación? Es un mecanismo de defensa que utiliza el ser humano inconscientemente para preservarse del dolor o de lo traumático. Es un falso sistema de creencias que no está basado en la realidad. Es un comportamiento autoprotector que nos aleja de afrontar la verdad honestamente. Y a lo largo de la vida se va utilizando la negación para poder mantener cierto equilibrio emocional de manera incorrecta. Por eso quiero que tratemos en el día de hoy la negación para poder resolver de manera correcta nuestros conflictos interiores. La situación dolorosa o trauma emocional o lo que fuera que negamos va a dar como fruto la vergüenza y la culpa. La vergüenza es ese sentimiento que se ocasiona por alguna falta que se cometió, algún pecado o por alguna acción humillante que yo ejercí sobre otros o propia. La vergüenza inhibe las posibilidades de accionar en una situación determinada, nos bloquea, nos congela. Cuando me refiero a alguna situación humillante, son esas situaciones que nosotros mismos nos hemos generado o alguien de afuera lo ha hecho. Y también como fruto de la negación tenemos la culpa. La culpa es un sentimiento que se genera por haber hecho algo que lastimó a alguien o que me lastimó. Y hay personas dentro de la culpa que son culpógenas, que son aquellas quienes generan la culpa en el otro, y los culposos quienes se sienten culpables permanentemente. Es una sensación muy rara, muy fea. Y podemos diferenciar dos tipos de culpa. Una culpa real a causa del pecado, que se soluciona confesando el pecado, pidiendo perdón a Dios y alejándonos de eso. Y hay una culpa falsa que tiene que ver por estas relaciones de agentes culpógenos y una personalidad culposa. Bueno, allí tenemos que identificar las mentiras del enemigo que hacen que viva una vida atravesada por la culpa. Ahora, ¿cómo puedo resolver estos frutos de la negación que son la vergüenza y la culpa? ¿Cómo puedo encarar y resolver estas situaciones? Primero tengo que reconocer o identificar que tengo vergüenzas y tengo culpas como parte de mi conducta y que no las he resuelto correctamente, sino que las he negado. Esa situación que he negado generó eso. Tengo que reconocerlo. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En segundo lugar, tengo que aceptar la situación problemática, no negarla, asumirla, hacerme cargo, decir esto me pasa a mí, no evadirlo y enfrentarlo. Tengo que aceptar que he vivido y estoy viviendo situaciones que no he querido resolver del todo. Romanos 7:21 dice: me doy cuenta de que aunque quiero hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En tercer lugar, tenemos que
expresar estas situaciones conflictivas en el grupo casero o con alguna persona de confianza. Sigue en Romanos 7, el verso 24, diciendo: desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Qué confesión, ¿no? Y cuarto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que renunciar a la culpa, a la vergüenza por una situación que he ocultado por tiempo. Una vez que la he confesado, que la he puesto en luz, tengo que renunciar a la vergüenza, a la culpa. En Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es la liberación de la culpa y del pecado. Cuando arrepentido vengo a los pies del Señor, encuentro su gracia que me abraza, que me limpia y que me restaura. Pablo no se queda en el lamento, miserable de mí, sino que dice más: doy gracias a Dios por Jesucristo. Bueno, aún así sigamos pensando y reflexionando acerca de esta forma incorrecta de resolver nuestros problemas, que son la negación. Por ejemplo, ¿cómo podríamos reconocer que tenemos resortes emocionales negativos como, o que proponen la negación como alternativa? Podríamos pensar en una frase común: hablar va a empeorar las cosas, decimos. Es una forma de negarlo. O decir, si no hablamos acerca de eso, va a desaparecer. Mentira. O imaginemos que nunca sucedió. También podemos decir, no es tan así. ¿Vieron? Son todas formas de negación, de no enfrentar las situaciones problemáticas, de las situaciones conflictivas, sean por traumas, por pecado o por esa situación que no queremos exponer. Otra forma de negar, podríamos pensar, bueno, no podemos dejar de hablar de eso. ¿Vieron esa forma de evadir, de negar la realidad? Y algunos también ponen algunas excusas como, bueno, me golpeó porque yo lo molesté. No, estás negando la realidad. Y hay que enfrentarla. ¿Cómo resolvemos entonces la negación? Dijimos, bueno, confrontando las experiencias, recordando esos hechos de nuestra historia personal, hacernos cargo, ponerlos a la luz y reconociendo actitudes negadoras que tuvimos en el pasado, identificar en el presente si estoy teniendo estas actitudes negadoras. Hablar de lo que me duele, de lo que me ha conflictuado con otros y encauzar estos sentimientos de manera saludable, no ocultando ni negando. Conclusión: tenemos que reconocer en nuestra vida la actitud negadora que hemos tenido hacia ciertos conflictos y que podemos estar teniendo hoy, que no nos permite resolverlo. Y tenemos que descubrir que estamos siendo temerosos al cambio. Es necesario derribar la negación y poder primero entender mis sentimientos y poder expresarlos para poder hacer uso de mi libertad maravillosa que Jesús me dio al decirme: si elíjos libertares, seréis verdaderamente libres. Primera de Juan 4:18 dice: donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Jeremías 6:14, que habíamos leído antes: tratan por encima las heridas de mi pueblo, dicen que todo está bien cuando todo está mal. Y todas estas cuestiones que nos permiten alcanzar la libertad no las tomamos, sino que en nuestros temores, en nuestros miedos, en nuestras vergüenzas, en nuestras culpas, las ocultamos negándolas. Es tiempo de sacarlas a luz. Es tiempo de la libertad maravillosa que Jesús expresó cuando abrió el rollo del libro de Isaías,
cuando dijo: he venido a pregonar libertad a los cautivos, apertura de cárcel, a sanar al quebrantado de corazón. Tenemos que exponer nuestras situaciones, nuestros dolores, nuestras frustraciones y presentarnos delante de Dios. Hay una buena noticia, hay un evangelio. Cristo vino a sanar nuestras heridas. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Que el Señor nos siga bendiciendo.